Hola chicos, buen día. Bienvenidos nuevamente a su materia de taller de lectura y redacción 2. En la clase del día de hoy vamos a tomar un tema bastante breve, que es para complementar un tanto lo que habíamos hablado acerca de los textos orales y sus exposiciones como tal. Sabemos que cuando nosotros vamos a realizar una exposición, por lo regular necesitamos ese material de apoyo que nos va a permitir captar el interés de nuestro público, así como presentarles ese tema principal de manera resaltada para complementar nuestra parte del discurso que estamos dando o la exposición que estamos haciendo. Por lo tanto, para la creación de estas exposiciones, nosotros nos valemos de los elementos gráficos. Vamos a ver qué son los elementos gráficos y cuáles son los que ya conocemos y los que nos faltan por conocer. Entonces, iniciamos definiendo qué son estos elementos gráficos. Les pido me acompañen desde su página 176, por favor, ya que el tema, de verdad, como se los dije, es bastante corto. Entonces, vamos a irlo analizando para ir comprendiendo los ejemplos ahí mismo. Nos dice que los elementos gráficos son la representación de conceptos en esquemas visuales organizados para procesar el conocimiento. Estos gráficos son recursos importantes de apoyo al momento de nuestra exposición oral, ya que nos van a permitir precisamente clasificar en partes nuestro discurso, la información que estamos presentando. Y bueno, existe una gran variedad de los mismos. Nosotros ya estudiamos los primeros tres en nuestros textos escolares, que fueron el mapa conceptual, el mapa mental y el cuadro sinóptico. Si bien trabajamos cada uno de ellos y comprendimos que ellos tenían su propio desarrollo y que iban a contener también su propia manera de graficación, los íbamos a necesitar para cierto tipo de exposiciones. A muchos se nos hizo un poquito más complejo la parte del mapa conceptual por esta situación de que tiene que generar esas proposiciones sumando palabras o sumando, perdón, conceptos por medio de los nexos. También analizamos el mapa mental, que vimos que es un poquito más relajado, que puede ser tanto escrito como gráfico, puede contener imágenes, ilustraciones, y si bien muchos ahí pusieron a andar su parte creativa al momento de presentar su mapa mental del libro de Fahrenheit. Y bueno, el cuadro sinóptico, que es como ese esquema que se nos presenta en llavecitas. Es una representación bastante simplificada de un objeto o de un concepto más complejo mediante relaciones ordenadas, de acuerdo a su relevancia. Recuerden que este sí era un sistema que iba jerarquizando la información, que si íbamos a hablar de cierto tema y ese tema se iba a subdividir en otros tantos, iba a ser precisamente esa parte de acuerdo a la importancia. Si nosotros vamos a hablar de géneros literarios y los géneros literarios, vamos a ver que existe el narrativo, que existe el dramático y que existe el lírico. Entonces, vamos ordenando de acuerdo a cómo se van a presentando estos temas. Y bueno, estos tres ejemplos gráficos ya los conocemos. Avanzamos entonces a los que no conocemos, que son la rueda de atributos. Esta la pueden encontrar ejemplificada en su página 176 y se define como la representación visual de las características de un objeto. El objeto se va a colocar en el centro y sus características la van a rodear. Bien, vemos el ejemplo que está en su página y vemos que tiene concepto, atributo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa con este tipo de gráficos? Son los que me sirven como para describir la composición de ese concepto por medio de sus características. Entonces, es bastante sencillo, es bastante digerible y lo pueden utilizar y aplicar en muchas materias, no solamente en estas. El que sigue es el diagrama jerárquico. Este va a relacionar de manera supraordinada y subordinada los elementos de un tema. Como bien ahí está en nuestro ejemplo bastante claro, el tema es los colores. Los colores se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son el verde, rojo y azul, y los secundarios violeta, naranja y rosa. Bueno, aquí vemos que este sistema de diagrama jerárquico me sirve precisamente para ir del tema principal a los subtemas y a las características de esos subtemas. Entonces, vemos que va de lo más a lo menos.
Este también es bastante funcional al momento de nuestras exposiciones cuando vamos a hacer ejemplificación de algún tema. Hay algunos esquemas que no incluí o elementos gráficos que no incluí porque son muy similares a los tres que ya platicamos. Son como, digamos, otra manera de graficar. Por ejemplo, el mapa mental con el mapa de ideas o la telaraña, que viene es el que sigue en su página 178. Es básicamente lo mismo, solo es otra manera de organizar la información. Bien, el que sigue entonces para nuestro análisis es la línea del tiempo. La línea del tiempo es muy funcional cuando estamos hablando de acontecimientos o de fechas históricas como tal, porque nos permiten ver el desarrollo cronológico y la secuencia de ciertos eventos o temas. También me puede servir a lo mejor para entregar el resultado de algún experimento. ¿Qué sucede? Que de tal a tal fecha se observó a lo mejor la germinación de una planta, analizar su crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, también me puede servir para eso. Chicos, hay muchísimas herramientas que nosotros podemos utilizar y la línea del tiempo es una muy, muy válida al momento de nosotros generar una exposición. Si bien la conocemos mucho en los temas históricos, vemos que también puede ser aplicada para otros más. Bueno, la constelación de palabras consiste en un dispositivo que sirve para relacionar conceptos de manera semántica y desarrollar el vocabulario. A la vez también va a jerarquizar y clasificar diferentes conceptos. Y el ejemplo que nos manejan en su página 79 es el concepto principal va a ser uva. ¿Y de la uva qué se va a desprender? Bueno, la uva, pues, como fruta, puede presentarse en dos colores, en verde o en roja. Y ahí vemos un campo semántico de la palabra uva como fruta. Después vemos otro campo semántico cuando se habla de tierra, porque la uva crece en la tierra. ¿Qué pasa con cómo se genera ese crecimiento? Ah, bueno, pues utiliza fungicidas, abono y es parte de una cosecha. Entonces, sí vemos cómo va generando esta parte de campos semánticos para comprender un tanto cuanto para qué sirve esa uva. Ese concepto uva es para muchas cosas y es aplicable para distintos temas, ¿sí? Y finalmente, el infomapa es el mapa al que se le va a agregar información visual o gráfica para ubicar geográficamente conceptos referentes al tema que se expone. Puede emplearse para ilustrar temas de geografía, historia, ciencias sociales, naturales, ecología, etc. Ok, ¿qué va a suceder con este infomapa? Si, por ejemplo, voy a hacer mi estudio acerca de el número de fallecimientos por COVID-19 alrededor del mundo, el Infomapa es una de las herramientas más funcionales, ya que por localización geográfica puedo ver el crecimiento de este dato de manera gráfica, ¿sí? Sin necesidad de ponerme a leer un resumen donde lo diga o ver una tabla, sino ubicarlo geográficamente, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que es una herramienta muy padre, muy funcional. Bueno, cuando hablamos de la organización del trabajo en esquemas, nos referimos precisamente a que cuando nosotros vamos a realizar una investigación o vamos a organizar nuestra exposición, tenemos las tres etapas fundamentales de cualquiera de estos textos, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Así es como deben de estar organizada mi información siempre. Entonces, nada más es esta parte como de reiterar en qué consiste cada una de estas etapas, que si bien al momento de que yo voy a hacer mi investigación del tema, voy a hacer un esquema para ver de manera gráfica cuáles son los puntos más importantes de este tema. Si bien en ocasiones no seguimos como tal el esquema o el esquema cambia durante la investigación, ya nos dio un punto de partida para al momento de quererla realizar. ¿Y cómo voy a realizar este esquema? Bueno, para elaborarlo, lo primero que tienes que hacer es redactar el tema general. En este caso, su tema de la mesa redonda.
El tema general va a ser esa idea principal de la que van a surgir todas las demás. Después van a escribir por lo menos otras 3 ideas que van a ayudar a reforzar la idea principal. Más adelante, la información de apoyo debe de ser más detallada todavía. Digamos que de esos subtemas ya elegidos, la información que va a contener cada uno de esos subtemas va a ser más detallada. Y bueno, después se va a examinar de manera general cómo se va a redactar ese tema o cómo se va a dividir, si mi división es correcta, si lo logré esquematizar de una manera adecuada para lo que voy a investigar. Para esto voy a enumerarlo. Para poder tener ese seguimiento, voy a enumerar mi parte introductoria, en qué consiste esa parte de la introducción, hasta dónde finaliza bueno, y empieza el desarrollo de mi tema como tal, dónde finaliza el desarrollo del tema y empieza la conclusión. Bueno, si bien ustedes pueden ver en su página 181 que cuando nosotros esquematizamos ese tema, vamos viendo precisamente la composición del mismo para ayudarme a hacerlo o más pequeño o más amplio respecto a lo que yo quiera investigar. Entonces, hasta este punto, nosotros ya sabemos que cuando vamos a realizar esta cuestión de alguna exposición del tipo oral, yo tengo que tener una información en la cual basarme. No puedo solamente pararme y repetir como perico a lo mejor algo que traigo escrito en unas fichas y que ni siquiera lo entiendo. Y que debo de tener un orden al momento de hacerlo. Entonces, este esquema me va a servir precisamente para ello. Y bueno, con razón de esto, vamos a continuar explicando cómo se realizan este tipo de esquemas. Aquí en su libro tiene un ejemplo de la diversidad cultural en México. Yo hice este pequeño ejemplo sobre este tema que es papel de los medios de comunicación durante la pandemia COVID-19 en México. Si bien aquí yo cerré mi campo de estudio a los medios de comunicación, el tema de la pandemia y México, el país. Entonces, bueno, mi tema número 1 es la introducción, por qué estoy haciendo este tema. Voy a exponer aquí el problema y el interés de su estudio, así como los objetivos. Ustedes ya recuerdan un poquito de esto por su materia de metodología de la investigación. Después, en la parte del desarrollo, voy a iniciar hablando sobre qué es la comunicación de masas, en qué consiste esta comunicación de masas. Y su primer subtema va a ser las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky, que es en lo que me voy a basar para realizar mi estudio. Después, en parte de mi desarrollo también, voy a hablar sobre la veracidad en los medios de comunicación en México. Primero en la radio, después en la televisión y finalmente en redes sociales. En eso va a consistir mi desarrollo. La parte todavía 4 de mi desarrollo del tema va a ser las campañas para la temporada de pandemia por COVID-19, la sana distancia y lavarse las manos. Aquí yo puse estos ejemplos y no puse una conclusión como tal, pero bueno, es más o menos para dar esta idea. Aquí está todo mi desarrollo. En 2, 3 y 4 está todo mi desarrollo. Si ya quisiera poner la conclusión, pues simplemente le pongo la parte 5, y retomo un poco de mi introducción y le pongo precisamente a lo que llegué. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación? Bueno, pues los medios de comunicación han sido un papel bastante importante para México, ya que toda la gente tiene fe en tal, tal y tal, ¿no? Entonces, ahí ya voy a contener eso. Esta parte de este esquema fue para hacer notar que cuando nosotros vamos a desarrollar un tema, tenemos que ser, uno, bastante específicos de lo que estamos hablando y dos, saber por dónde voy a llevar mi estudio, ¿sí? Porque si estoy hablando de los medios de comunicación, entonces voy a buscar algo que respalde lo que yo quiero saber de estos medios de comunicación y su influencia o su papel y cuáles son esos medios de comunicación que voy a investigar, ¿sí? Entonces, nada más quiero llegar como a este punto para hacerlos reflexionar respecto a su tema. Por lo tanto, para su tarea de esta semana, van a definir con su equipo del proyecto de la mesa redonda
precisamente ese esquema de organización con base en el tema elegido, así como el que yo hice de ejemplo. Les voy a asignar la tarea a un miembro por equipo. Por favor, chequen a quién se les asigna, ¿sí? Solamente a las personas que se les asignó les va a aparecer, al resto del equipo no. La persona, obviamente, a la que se le asignó va a tener la responsabilidad de subir el archivo en PDF con el esquema. El archivo en PDF, ahí vienen las instrucciones y en qué va a consistir. Bueno, en que van a poner el título de su tema, van a poner el esquema y también al final el nombre de sus compañeros del equipo, ¿sí? Lo entrega uno, pero vale para todos y saben que tienen que trabajarlo para que organicen bien cuál va a ser su línea discursiva al momento de generar su mesa redonda. También les pido para todos el resumen del tema en su cuaderno. El resumen, como ya les dije, es algo demasiado breve. Estos temas es de la página 176 a la 182. ¿Qué van a incluir en este resumen? Bueno, van a realizar 3 formatos de ejemplo de elementos gráficos en hojas blancas para su portafolio. Obviamente van a tener que ser de los elementos gráficos que nosotros no habíamos visto, o sea, no van a repetirme un mapa conceptual, un mapa mental, ni un cuadro sinóptico. Me van a hacer de cualquiera de los otros que mencioné, van a elegir 3 y van a hacer un formato con el tema que ustedes quieran. El tema que ustedes elijan para cada uno. Si quieren el mismo tema para hacerlo en 3 diferentes formatos, está bien. Si lo quieren hacer de diferentes temas cada formato, está bien. Entonces, todo esto lo vamos a poner, por favor, nuestro resumen y nuestros ejemplos en un solo PDF y lo subimos a la asignación. Ya saben que la fecha límite es para el día sábado antes de las 11:59 p.m. Después ya no se recibe. Así que por favor, chicos, seamos muy conscientes de esto y sigamos trabajando como lo hemos hecho. Gracias. Cualquier duda la podemos aclarar en su clase sincrónica, dependiendo del día que les toque, y con muchísimo gusto los atendemos.